Obesidad es la acumulación excesiva de grasa en determinadas zonas del cuerpo. Esto va en base al peso que tenga el paciente. También hay otros textos, otros libros, otros autores que definen a la obesidad como una enfermedad crónica de etiología multifactorial. Etiología multifactorial quiere decir que tiene muchas causas, que no es una sola. La causa fundamental de la obesidad es un desequilibrio entre la cantidad de kilocalorías que ingieres con la cantidad de kilocalorías que eliminas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las personas que van a desarrollar obesidad son aquellas que comen una cantidad excesiva en kilocalorías y no tienen la capacidad de eliminar esas kilocalorías, sino que se quedan acumuladas en el cuerpo en forma de tejido adiposo. Hay dos tipos de obesidad, principalmente en cuanto a la forma que toma el cuerpo. Hay una obesidad que se le llama tipo androide. En este tipo de obesidad también se le conoce, a lo mejor ya han escuchado, es una obesidad más o menos donde el cuerpo agarra una forma de manzana, la androide. Esto quiere decir que la grasa se acumula principalmente en la zona abdominal. Eso es una obesidad de tipo manzana o androide. Y el otro tipo de obesidad es una obesidad en forma de pera, se le llama, el cuerpo agarra una forma de pera, o también se le conoce como obesidad de tipo ginecoide. En este tipo de obesidad la grasa se acumula sobre todo en las caderas y es más común en mujeres, y el tipo androide es más común en hombres, de ahí también su nombre de androide y ginecoide. Ahora la más peligrosa, las dos son malas, pero de este tipo de obesidades la más peligrosa es la tipo androide, donde se acumula la grasa, sobre todo en la zona abdominal. Es mala porque este es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares, como es hipertensión, diabetes, infartos, arritmias cardíacas, muchas consecuencias con el tipo de obesidad androide. Para darnos cuenta en qué grado de obesidad está, porque hay diferentes grados de obesidad, hay un índice que podemos determinar conociendo el peso y la talla de la persona. Es una fórmula que podemos calcular. Este parámetro se llama índice de masa corporal. El índice de masa corporal se saca, es peso sobre talla al cuadrado, esa es la fórmula, si lo quieren sacar en su casa. Y dependiendo del resultado que les dé, hay unas cifras por medio de las cuales la OMS significa la Organización Mundial de la Salud, hace una clasificación de acuerdo a tu índice de masa corporal. Entonces todo lo que está por debajo de 25 hasta 24.9 de índice de masa corporal se considera como dentro del peso normal. De 25 a 29.9 se considera sobrepeso, y de 30 a 34.5 se considera obesidad grado 1, de 35 a 39.9 se considera obesidad grado 2, y arriba de 40 ya la consideramos obesidad grado 3. Hay un cuarto tipo o un cuarto grado de obesidad que se le denomina obesidad mórbida, pero ese ya es un índice de masa corporal arriba de 49.9. Entonces estas son las cifras que se toman en cuenta aquí en México por parte de la OMS, es lo que más se toma en cuenta. Ahora, un dato muy importante, este índice de masa corporal también tiene otro nombre, se le llama índice de Quetelet. Entonces es y no lo encuentran como índice de masa corporal. Ahora, el dato importante aquí, que este índice de masa corporal es para personas, se puede decir, para que yo me dé a entender, para personas que no son deportistas de alto rendimiento ni que hacen actividad física intensa.
¿A qué me refiero? Por ejemplo, si a una persona con mucho músculo le determinan su índice de masa corporal, les va a dar a lo mejor obesidad grado 2, obesidad grado 3, pero eso es un error, porque esa persona tiene en su composición corporal más músculo que grasa. Y estamos definiendo que la obesidad es una acumulación excesiva de grasa, no una acumulación excesiva de músculo. Entonces hay que tener claro esos términos, ¿no? El índice de masa corporal en personas o en atletas de alto rendimiento no se toma en cuenta. Para eso hay una valoración especial que la lleva a cabo médicos especialistas en medicina del deporte, o también esa valoración la puede hacer un nutriólogo. Un nutriólogo es la persona clave en este tipo de enfermedades. Su causa puede ser genética. Hay un gen, viene en los textos médicos el gen OB, lógico, de obesidad. Entonces, este gen, cuando hay una alteración de este gen lo que se encarga es de sintetizar o producir una proteína que se llama leptina. ¿Y qué tiene que ver esto con la obesidad? La leptina es una proteína que se le llama proteína de la saciedad. ¿Qué quiere decir con esto? Esta proteína nos va a determinar en nuestro cuerpo cuando ya estemos satisfechos, cuando ya estemos llenos. O sea, esta proteína nos manda un mensaje, nos indica la cantidad de alimentos que necesitamos. Cuando ya estamos llenos es que se activa la leptina, ¿no? O activa nuestro centro de saciedad. Entonces, si este gen está mal, esta proteína no va a hacer su función bien. Lo que va a hacer es que nos va a permitir comer cantidades excesivas sin que tengamos saciedad. O sea, en términos más simples, no nos vamos a llenar con poca comida, sino nos tenemos que comer 3, 4 raciones extra de las que normalmente estamos acostumbrados. Entonces, cuando uno come excesivamente se le llama polifagia. La hipertensión arterial es un aumento en la presión arterial, en la presión sanguínea. Ahora, para que me entiendan, vamos a definir exactamente qué es la presión sanguínea, ¿no? Las personas tienen elevada la presión, pero a veces uno dice la presión de dónde, ¿no? Entonces, mire, la presión arterial es la fuerza con que la sangre golpea las paredes de los vasos sanguíneos, de las arterias, ¿no? O sea, digamos, la fuerza que lleva adentro la sangre y con la que golpea las paredes de las arterias. Eso es presión arterial y debe tener unas cifras normales esa presión arterial dentro de los vasos sanguíneos. Las cifras normales de una presión arterial es 120/80. La presión arterial siempre se va a dar en 2 cifras, ¿no? Siempre que vayas al médico, siempre el doctor, si le preguntas, te va a decir, tiene 120/80, tiene 110/70, 130/90. Siempre te la va a dar en 2 cifras. ¿Por qué te la va a dar en 2 cifras? Es que existen dos tipos de presión en términos médicos, una que se le llama sistólica y una que se le llama diastólica. Para que lo entiendan un poquito mejor, el corazón es el motor que envía la sangre a todo el organismo, entonces ejerce cierta presión, impulsa la sangre con cierta presión. Entonces la presión sistólica va a ser cuando se contrae el músculo del corazón para enviar la sangre. Entonces las cifras normales son 120/80. Cuando una persona empieza a tener encima de 120/80 su presión arterial, ya hay que tener cuidado. Ahora, la presión arterial, ¿cómo se diagnostica? Bueno, te tienen que tomar la presión, no con una sola vez que vayas y te salga alta la presión ya eres hipertenso, no es así. Tienes que por lo menos estar checando la presión 3 veces por semana durante 3 semanas y que durante ese tiempo la presión constantemente te salgan cifras elevadas. Cifras elevadas me refiero, por ejemplo, 140/90. Esas ya son cifras de hipertensión. Menos son cifras normales, 120/80. Si fuera 130, digamos que es un riesgo de desarrollar hipertensión, pero todavía no estás en un rango de hipertenso. El rango de hipertenso es de 140/90 para arriba. Si me preguntan qué síntomas da la hipertensión, da algunos síntomas.
y algunos signos también, pero no a todos los pacientes. ¿Por qué les digo esto? Porque a la hipertensión arterial se le conoce como el asesino silencioso. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces te empieza a dar sintomatología ya cuando la presión se encuentra en cifras más elevadas de 150, 150, 90, 160, 100. Pero algunos síntomas que pueden presentar las personas presentan dolor de cabeza, pero principalmente en la nuca. A las personas empiezan a doler la nuca sin causa aparente, pueden tener náuseas, pueden tener mareos, pueden ver lucecitas, así que de repente estén parados y empiecen a ver como puntitos brillosos, esas lucecitas. En términos médicos se le llama fosfenos, son puntitos brillantes, el mareo, el dolor en la nuca, pueden sentir punzadas a nivel del corazón, punzadas donde está el corazón, pueden sentir que se le hormiguean las manos, las piernas. Esos son síntomas que deben tener en cuenta, muy importantes, porque eso te puede decir que tu presión arterial está alta. Y como ya les dije, la forma de diagnosticarla tienen que acudir a un consultorio frecuentemente. O puedes tener algunos signos diferentes, porque signo es lo que el médico puede ver en un paciente para diagnosticar hipertensión. Algunos de los signos, por ejemplo, pueden tener una hemorragia dentro del ojo. Una hemorragia, eso te puede indicar que la presión arterial anda alta, o una hemorragia nasal, ¿no? Que te salga sangre de la nariz. Eso puede ser un dato importante para hipertensión arterial. Ahora, la hipertensión arterial es más frecuente en personas de 40 años para arriba, pero no quiere decir que una persona joven no la pueda desarrollar. Sí la puede desarrollar, porque también la hipertensión arterial tiene un componente genético. Si mi papá, si mi mamá fue hipertenso, yo tengo el riesgo también de desarrollar esa enfermedad. El tratamiento de la hipertensión es sobre todo médico, pero como vimos hoy dos temas, obesidad y hipertensión, estos dos temas van muy de la mano con el tipo de alimentación que tenga la persona. Ya dijimos que las dos tienen una causa genética, pero para que se desarrollen estas dos enfermedades, la obesidad y la hipertensión, tiene que ver mucho también el tipo de alimentación que tenga la persona, y otro punto clave y fundamental y muy importante, la actividad física. Una persona sedentaria, obesa, que tiene una mala alimentación, va a tener un riesgo muy elevado, casi seguro, que desarrolle diabetes, hipertensión, síndrome metabólico y muchas otras enfermedades, a diferencia de una persona que se alimenta sano y que hace ejercicio continuamente. O sea, hacer ejercicio y actividad física son diferentes, ¿no? Hacer ejercicio ya es algo disciplinado, que lo haces tantos días a la semana y con tantos minutos. Y actividad física nada más es moverte de un lado a otro, es actividad física. Entonces a veces una persona, cuando va al médico y le dice que tiene que hacer actividad física, le dice: no, es que yo en mi trabajo hago mucha actividad física, no camino de aquí para allá o camino mucho tiempo. Eso no es hacer actividad física. Eso es hacer actividad física. A lo que se refiere el médico es que hagan disciplinadamente algún tipo de ejercicio. Lo más recomendable es una caminata de 20 a 30 minutos 3 veces por semana. Eso ayuda mucho a prevenir todas estas enfermedades. Un punto clave en estas enfermedades, en el tratamiento, aparte del tratamiento médico, porque hay pastillas para controlar la presión, ¿no? Muy conocidas, de captopril, losartán, amlodipino, nifedipino, enalapril. Todos estos medicamentos hacen que baje la presión dentro de las arterias, como que relajan el músculo que tienen las arterias y disminuyen la presión. Entonces, esos son medicamentos, ¿no? Pero lo ideal sería que estas enfermedades no tratarlas ya que las tiene uno con medicamentos. Lo ideal es prevenir estas enfermedades. Entonces, ¿cómo se pueden prevenir estas enfermedades? Comiendo bien y haciendo ejercicio. Eso es un punto fundamental, importante. Ahora, generalmente todas estas personas dicen: no, pues voy con el doctor y me va a curar, o voy con el doctor y me va a bajar de peso. Aquí entra un punto muy importante de quién debe tratar también estas enfermedades. Sí, pero las va a tratar un médico. Pero aquí un punto clave es que ya entra
otra disciplina, la nutrición. Entonces, todos estos pacientes que son hipertensos y que son obesos tienen que acudir a la fuerza. Bueno, nadie puede acudir a la fuerza, ¿no? Pero sería muy bueno acudir con un nutriólogo. Le digo a la fuerza porque van de la mano. Entonces, si yo soy obeso y quiero bajar de peso, sí puede agarrar medicamento que me baje de peso, pero terminando el efecto del medicamento va a dar rebote. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Sí, te puede ayudar un medicamento, pero tú tienes que ir con un nutriólogo para que te haga un plan de alimentación. El nutriólogo tiene la capacidad de hacerte una valoración nutricional. ¿Qué es eso? Te va a pesar, te va a medir, te va a tomar algunas medidas que se llaman antropometría. Te va a tomar pliegues de aquí de tu brazo, pliegue de tu espalda, pliegue de aquí donde tenemos las llantitas. En base a eso el nutriólogo va a determinar la cantidad de grasa y la cantidad de músculo que tienes en tu cuerpo. Entonces él te va a hacer una dieta en la que tú pierdas nada más grasa, no pierdas músculo, porque una cosa es bajar perdiendo músculo y grasa por pura grasa. Entonces la disciplina de la nutrición es fundamental en estas enfermedades. Entonces, si eres hipertenso, si estás obeso, tienes que ir con tu médico, pero también tienes que ir a una consulta con un nutriólogo. Es fundamental para complementar estos dos tratamientos y prevengas muchas enfermedades y tengas una mejor salud y un mejor estilo de vida. Ahora, si tú tienes un buen estilo de vida y comes sano y haces ejercicio, no nada más te beneficias tú, toda tu familia. Generalmente, si tú acostumbras a tus hijos a comer sano, van a prevenir muchas enfermedades. Pero si tú acostumbras a tus hijos a comer muchas harinas, golosinas, chocolates, pues no van a tener una buena salud y pueden desarrollar enfermedades como las que acabamos de hablar, de hipertensión y de obesidad. Entonces, estas enfermedades hay que, más que tratarlas, hay que prevenirlas. Y esto está en los puntos claves que le dije. Son 3 puntos claves: hacer ejercicio, alimentarte bien, y tienes que acudir al médico por lo menos dos veces al año, aunque no estés enfermo, aunque te sientas bien. Los chequeos médicos cada semestre son muy importantes, así como alimentarte bien y acudir con un nutriólogo para que te haga un buen plan de alimentación. Entonces, la actividad física y una buena alimentación son la clave de estas enfermedades, y lo he repetido muchas veces porque quiero que con eso se queden ustedes, sobre todo, que el ejercicio y una buena alimentación te va a prevenir muchas enfermedades crónico-degenerativas, principalmente hipertensión y obesidad, pero hay otras, ¿no? La diabetes también. Entonces, coman sano coman sano y hagan ejercicio, eso los va a mantener muy bien. Pues eso sería todo. Espero que hayan entendido el punto clave del video. Si ven el video, pues platíquenlo con su familia. Si necesitan algún tipo de información, como ya lo dijimos anteriores, pues pueden pedir información a este canal y con mucho gusto se les proporcionará ya en el canal, para que ustedes lo puedan leer con más detenimiento o estén un poquito más informados. Y eso sería todo.